que alguien coherente, alguien que sabe, alguien que tiene la información y el análisis certero y esa visión de mirar de afuera y saber qué es lo que pasa adentro, lo tiene mi amigo Roberto Navarro. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Estoy leyendo un mensaje de un ministro que le dice felicitaciones y me puso viva Perón. Mirá vos. Roberto, estábamos pidiendo de alguna manera hace rato la ansiedad, entre los cuales me incluía, de que el gobierno gobierne y ejerza de alguna manera el poder, cosa que siempre lo explicamos y vos también lo dijiste, que no era fácil. Empezó, no es que fuimos por todo, solamente hicimos el rescate y una expropiación de una empresa que se había convocatoria de acreedores, que estaba totalmente parada, que no, y que ahora hay que ir por si hubo alguna irregularidad de defraudación judicialmente y penalmente contra los dueños de Vicentín. Pero ya el Ortelli, el periodista de Clarín, ya puso lógicamente la primer mano, que es lo que va a hacer la oposición y cómo se va a parar la oposición. Dos preguntas. ¿Qué significa esto de la expropiación de Vicentín? Y ¿cómo se va a llevar a la práctica el mecanismo que Sagasti va a hacer en el Congreso? O sea, ¿qué tiempo llevaría que esto ocurra o esto ya tiene camino abierto? Bueno, por lo pronto es un DNU que en algún momento el DNU tiene que tener la aceptación del Congreso. A ver, primero, la expropiación se hace sobre una empresa quebrada. Es una operación similar. Vamos a decir la verdad, el peronismo ni el kirchnerismo tienen vocación de estatización. ¿Sí? No somos Venezuela, la verdad. O sea, el plan de Chávez fue estatizar y estatizó 1.300 empresas, entre ellas todas las estratégicas. El kirchnerismo y ahora esta coalición expropiaron 3 empresas que estaban quebradas y que era necesario que operaran. Una Aerolíneas Argentinas, otra YPF y ahora Vicentín. ¿Sí? Ahora, tiene una importancia estratégica en este momento de Argentina y de la humanidad, que diría yo, fundamental. Quizá más importancia que la que tuvo YPF en ese momento. ¿Por qué? Porque está en juego la soberanía alimentaria del país. ¿Sí? Y al expropiar la YPF Agro se convierte en la cerealera número 1 del país. Cualquiera que esté más o menos informado sabrá que lo más rancio del establishment nacional anida en la cerealera. ¿Sí? Han sido el gran problema del país, o uno de los grandes problemas del país. O sea, en un país en donde se producen alimentos para 550 millones de personas, hay hambre. Bueno, tenemos la posibilidad, no quiere decir que esté hecho, ahora hay que gestionarla bien, tenemos la posibilidad de trabajar intensamente en la soberanía alimentaria, convirtiéndonos en el primer jugador de este negocio del agro. ¿Sí? Entonces, primero y es difícil encontrar algo más importante que esto, ¿no? Operar fuertemente en el mercado para darle seguridad alimentaria al país. ¿Qué quiere decir? A ver, pues pasemos a la palabra más fácil, soberanía alimentaria. Que una muy buena parte, la mayor parte, se exporte, pero que haya un precio diferencial para el mercado argentino. Muypolitizado.com. Para que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos a un precio relacionado con nuestro salario. Teniendo un jugador de semejante porte, eso se puede hacer. Segundo, el Estado comienza a manejar una parte importantísima del comercio exterior. Ya con YPF era un jugador muy importante, se había perdido relevancia porque el macrismo no lo quería utilizar. Pero una YPF en manos del peronismo va a ser importante, sin duda, pero YPF está hoy como en un impasse porque el precio del petróleo está muy bajo. Pero no así los alimentos. Los alimentos van a ir creciendo su precio en los próximos tiempos. Entonces, ser el primer jugador en el manejo del comercio exterior, del principal rubro de exportación de la Argentina, te da un manejo de las divisas. Mira, te doy un ejemplo. En este momento, el 70% de la cosecha de soja que levantaron en marzo, abril, está sin exportar. Están pisando esa cosecha para hacer subir el precio del dólar. Bueno, ahora
El Estado va a ser un jugador importantísimo en eso. Parte de esta cosecha la va a manejar el Estado. Entonces empieza a ser un jugador importante en el mercado de cambios argentino. Ya no vas a tener esas corridas que manejaban ellos. Yo me acuerdo cuando en 2017 el dólar costaba 18 pesos y yo dije en marzo va a costar 30, y en marzo costó 30. ¿Cómo lo supe? Había leído un informe de la sociedad rural que había enviado a la Bolsa de Comercio de Rosario. Ellos manejaban el precio del dólar. Bueno, ahora el Estado va a tener incidencia en eso también. Y lo va a tener de manera totalmente limpia, porque YPF Agro, que se queda con Vicentín, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York, que va a estar controlada por el sistema de inspección de Wall Street. Es decir, absoluta transparencia. No es que se va a hacer lo que quiera, que se van a agarrar fondos, que se van a pagar un PBI, nada de eso. La empresa va a operar dentro de los cánones que tienen el resto de las empresas. Pero, cuando tome decisiones, las va a tomar con una mirada estratégica. Me cuesta pensar en una decisión más importante que esta. Sinceramente, si me hubieras dicho qué harías vos, Roberto, en un momento crucial para la Argentina como este, no creo que se me hubiera ocurrido algo más importante que lo que hicieron. Humorísticamente se me ocurren que debe haber varias empresas que están en las condiciones de Vicentín por las cuales se puede ir si querés estudiar el listado. para así empezamos a jugar con los oyentes, digo. Pero eso tiene que ver con el chiste y no quisiera entrar ahí. Pero me dijeron porque yo hablé con dos consultores recién, por eso tardé un poco en salir, para ver qué piensan los empresarios argentinos. Y la verdad es que los empresarios argentinos, porque viste, los empresarios te pueden hacer ruido en la bolsa, acá, allá, entendieron perfectamente que el Estado tenía que rescatar esa empresa. No es el Estado quedándose con una empresa que anda maravillosamente y elige quedársela porque es estatista. Es el Estado salvando una empresa quebrada. Sí, y cómo el campo siempre ha sido un sector bien ofensivo de las políticas públicas. ¿Cómo te parece que se va a comportar así, generalmente y groseramente, titulando el campo, que no queda bien, pero que es lo que hay, con respecto a esto y a un Estado manejando los granos, como vos decías? El campo es una palabra que nosotros en su momento, con una estrategia equivocada, la pusimos todo del mismo lado, ¿no? Pero el campo es muchas cosas. Están los grandes productores, están las cerealeras. Yo diría que ahí está el poder de lo que es el campo. En los grandes productores y en las cerealeras. Yo creo, esto obviamente es muy subjetivo, que en su momento, cuando fue el levantamiento del campo, tuvimos una estrategia equivocada, que nos llevó a que ese conflicto terminara en una derrota política para el gobierno. Me parece que desde este lugar estratégico el gobierno puede negociar con los sectores, porque si hay algo que tiene que hacer el peronismo hoy es negociar con nuestra burguesía o con este proyecto de burguesía. Entonces, si se convierte en un jugador importante, porque era necesario, porque no es que se quiso meter, sino que esa empresa se caía. Entonces, y desde ese lugar puede negociar con los actores importantes, desde una posición ahora de más poder, y yo le tengo confianza. ¿Sí? No hay que esperar que ahora, porque el Estado es dueño de eso, va a hacer lo que quiera. Va a ser un jugador. ¿Sí? Para todos los cosas que puede hacer. Una es el precio de los alimentos, otra es el manejo de las divisas, otra es un jugador. Para todos los oyentes que estamos escuchando y viendo esto desde la tribuna, digo, ¿qué significa un anuncio como el de hoy políticamente, así en forma macro? ¿Qué significa un anuncio como el de hoy, más la posibilidad de apertura de los libros de espía, más un avance de la justicia sobre esas investigaciones? ¿Cómo ves ese escenario político con estos, para mí, 2 o 3 golazos que ocurrieron? Sí, a ver, uno puede unirlos en el análisis, desde luego. Sí te digo que si la empresa no hubiera estado quebrada, no se hubiera hecho. ¿Sí? No es que decir, bueno, ¿cómo estamos sacando los trapitos al sol de lo que ocurrió en el Lofer, al mismo tiempo sacamos pecho y nos quedamos con una cerealera? La verdad es que
el Estado es propio una cerealera porque estaba quebrada y porque era necesario. Ahora, bueno, obviamente es un paso adelante. Va a tener el ataque de la oposición, de algunos medios, lo va a tener. Habrá que ver mañana cómo reaccionan los empresarios. En principio, lo que yo pude averiguar, hablé con 2 consultores, no hay ninguna reacción adversa. Es decir, el Estado... en algún momento el Estado se posó en YPF y no es que revolucionó todo, ¿sí? Era un jugador importante, lo iba a hacer en Vaca Muerta, después cambió el gobierno y no se utilizó eso. Hay muchos países en donde en los sectores estratégicos el Estado juega de alguna manera. Recordemos que YPF no es una empresa estatal, es una empresa mixta, privada y estatal. ¿Sí? No es que el Estado hace lo que quiere, tiene que dar ganancias, responde a sus accionistas, mañana vamos a ver cómo reaccionan en la bolsa de sus accionistas, pero es una noticia, uno de los principales problemas que tenemos nosotros históricamente es la carencia de divisas. Ahora tenemos un jugador estratégico ahí que puede operar en favor de esta carencia. Otro problema, casi un escándalo histórico, es que en un país donde se producen alimentos para más de 500 millones, por muchos momentos hay hambre. Hoy no hay hambre porque tenemos comedores, si no habría hambre. ¿Sí? Hoy no hay hambre porque se da de comer el Estado. Bueno, eso no es natural ni puede ser siempre. Que haya un jugador en el medio que opere, que permita alguna fórmula en la que el mercado argentino, que es un consumidor minoritario para semejante cosecha, tenga un buen precio, y yo creo que sí. A ver, me parece una noticia maravillosa, que por ahí se dio de carambola, por ahí si no pasaba eso de Vicentín no se hubiera hecho, pero bueno, sucedió. ¿Sí? Sucedió y aparte te digo lo que está significando, o sea, vos tenés una capacidad de análisis como la tienen la mayoría de los periodistas que trabajan en el Destape, y yo me abogo el termómetro de la sensación popular de los oyentes y de la gente en general, que como artista popular me lo he ganado durante 36 años. Viendo un equipo que hacía meses que venía empatando y que lo veníamos siguiendo solamente por los colores, es inevitable el ánimo positivo y arriba que tenemos por estos 2 goles. Después no sé qué es lo que vendrá. Hoy estamos muy contentos porque sentimos que hicimos goles que no sabemos qué alcance tienen, como vos los definís, si es mucho, si es poco, cuál es el escenario, qué sé yo. Hoy sentimos que hicimos 2 o 3 goles y hacía rato que no nos pasaba eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy muy contento. Quiero verlo jugar después al equipo, pero que el Estado se pose en un sector estratégico, que el mercado le haya dado la excusa, porque la empresa quebró. Nadie puede decir, el Estado se quiere quedar. El Estado no va a quedarse con Molinos, con Arcos, no hace eso. Esto no es un Estado que hace eso, la verdad. El peronismo no es eso, David. No, lógico, es eso. ¿Sí? Viste cuando se dice si Chávez y Venezuela, bueno, el peronismo no es eso, el peronismo es otra cosa. Se queda con la empresa por razones parecidas a las que en su momento se quedó con YPF de Aerolínea, porque estaban quebradas, y algo había que hacer con eso. ¿Sí? El precio de esta empresa va a ser muy bajo en este momento, porque estaba quebrada, ¿no? Porque por esto hay que pagarlo, es una expropiación. A mí me parece una excelente noticia. Después hay que verlo andar. Pero, y bueno, y tiene un valor simbólico, que es lo que vos expresás, sin ninguna duda. Sin duda. Bueno, Robert, mañana vas a tener los puños llenos de información con todo lo que ocurre esta noche, con los dime y direte, con lo que pasa en redes, con el comportamiento que van a tener los canales, los 4 cañones de Navarones en la televisión abierta. Hoy, prepárate, ponete una servilleta, un mantel para comer con cubiertos y escucharlos la cantidad de cosas que van a decir. Pero festejémoslo, con gol. Obvio, hacía rato que no me sentía que hacía un gol. Robert, mañana nos escuchamos, te mando un abrazo grande. Abrazo, compañero. Chao, querido. Chao, amigo. Aquí estamos, 1804, festejémoslo, la verdad, muchos no sabemos qué significa. Usted no es política, ni político, ni está en el tema como tampoco lo estoy yo. Digo, yo soy un entretenedor, más o menos informado, no mucho más que eso. Pero viste las sensaciones, yo me abogo, me auto condecoro con esto de saber qué es lo que se siente, porque
de juego las pelotas que sentimos más o menos lo mismo. Y no sabemos mucho explicar. Sabemos lo que significa, si Vicentini que estaba quebrada, que el rescate, que vos... No sé qué alcance tiene, pero ¿viste la sensación de que hicimos un gol? No sé si mañana nos vamos al descenso, si los puntos nos van a alcanzar, si el promedio nos va a alcanzar para que no nos vayamos a la B, si van a modificar el campeonato y capaz que no descienda mal los equipos. No sé. Hoy hicimos 2 goles y hoy es un día peronista. ¡Vamos!